Abra su Biblia en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 para esta noche, hermanos. Vamos ahí a Juan 5:30. Vamos, capítulo 5 del Evangelio según San Juan, versículo 30 al 47. Y quiero compartir con ustedes esta reflexión bíblica y la he titulado Las 7 voces en Juan 5:30 al 47. Las 7 voces. Hay 7 voces en esa porción, Juan 5:30 al 47. Si usted tiene una Biblia como la que tengo yo, puede que usted tenga subtítulos ahí. Esta porción se llama Testigos de Cristo. Pero 7 voces en Juan 5:30. La primera voz que encontramos es la voz de Cristo. ¿Ok? La voz de Cristo. Y nos habla acerca de la sujeción del Señor, la sujeción del Señor. Leamos el versículo 30. Ahí encontramos la primera voz, la voz de Cristo. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ok, ¿qué es lo que Jesús nos quiere decir en ese versículo? Es la voz de Cristo. Y vemos en esta voz, o en lo que Él nos dice, la sujeción del Señor. Dice Él: no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa esto? Que Jesús haya dicho esto: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Esto significa que lo que Jesús hacía cuando estuvo entre nosotros era solo aquello que Dios le había ordenado. Jesús, cuando vino a este mundo, se dedicó a hacer solo aquellas cosas que Dios le había ordenado. Y Él dice: yo no hago nada por mí mismo. Lo que yo hago, lo hago en obediencia a lo que Dios me dijo que hiciera, pero no lo hago por mí, sino por Dios. Ok, esto no significa que Jesús no pudiera hacer nada, ok, sino que estaba completamente sujeto a su Padre. Y es una lección para nosotros esta noche. Que Él podía hacer muchas cosas, sí las pudo haber hecho, pero se sujetó. ¿Se acuerda usted cuando Jesucristo fue tentado por el Satanás? Cuando Él había estado orando por 40 días, y Satanás vino y le dice: haz las piedras en pan, si eres el Hijo de Dios. ¿Acaso no podía haber hecho Cristo las piedras en pan? Pero en lugar de decir Cristo: yo no puedo hacer piedras en pan, Él dijo: no solo de pan vive el hombre. No es que Él no podía, sino que Él se sujetaba a la voluntad de Dios. Cuando Jesús estuvo en Getsemaní, usted y yo nos acordamos cómo Él le dijo a sus discípulos, cuando Pedro trató de defenderle, ¿verdad?, con la espada. ¿Se acuerda la historia en Getsemaní? Corta la oreja del soldado y Él dice: déjalo. ¿Acaso no sabes que yo puedo orar y venir los ángeles, las legiones a mi rescate? Él podía haber pedido y traído, y ¿qué hubiera pasado? Él podía, pero después Él le dice a los que están con Él: pero ¿cómo se van a cumplir entonces las profecías? Se debe cumplir la profecía, se debe cumplir la palabra de Dios, la palabra de mi Padre que habló sobre mí. Hay que cumplirlo. Entonces no hagamos así. Yo tengo que ir a Calvario, aunque yo puedo pedir los ángeles, pero Él no hace nada por sí. Esa era la forma en que ellos estaban trabajando para el bien de la humanidad. ¿Hasta qué punto, hermanos? ¿Hasta qué punto estaba Cristo dispuesto a sujetarse? ¿Hasta qué punto? Filipenses capítulo 2 versículo 8, y dice: y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una muerte cruel. ¿Hasta qué punto estaba Cristo dispuesto a sujetarse? Hasta la muerte. Estoy dispuesto hasta la muerte para hacer caso a mi Dios. ¿Se acuerda aquella frase cuando Él dice en el libro de Lucas, pero no se haga mi voluntad, sino ¿cuál? La tuya. Esa es la disposición del Señor. Me puse a pensar entonces, ¿hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a obedecer, a hacer las cosas no por nosotros, sino aquello que Dios me manda? Alguien podría pensar, pero para Cristo era muy fácil, es que Cristo es Dios y Él pudo aguantar toda esa presión y todo ese calvario que sufrió, toda esa pasión. Pero ¿qué pensé en Abraham? Abraham, hermanos, era un hombre, un ser humano como nosotros, con debilidades, con dudas, con temores. Abraham tenía miedo de morir en un momento. Y le dice a su esposa, vamos ahí, di que eres mi hermana porque yo no quiero morir. Se precipitó en algunos momentos. Era como usted y como yo, Abraham. Sin embargo, una vez que él vio el milagro hecho en su vida a través del niño que nació, él creyó a Dios, le fue contado por justicia y no dudó más en Dios. Llegó un momento en que Dios le dijo a Abraham, dame tu hijo, tu único hijo. Y la pregunta es, ¿hasta dónde estuvo Abraham dispuesto a obedecer? Hasta la muerte, podríamos decirlo. Porque estuvo dispuesto a dar la vida de su hijo en sacrificio. Entrégalo en el monte y sacrifícalo para mí. Una petición difícil. Y él lo llevó y lo puso conocemos la historia, lo puso en el altar y le iba a degollar como sacrificio a Dios. Y Dios dijo, ya sé que lo harías. Yo sé que lo harías. Ya sé hasta dónde estás dispuesto a obedecerme. ¿Hasta dónde estamos nosotros dispuestos? ¿Hasta dónde estamos nosotros dispuestos a ser obedientes? Es que yo no soy Jesús, dirá todavía una persona tratando de justificar. Si tampoco soy Abraham. Abraham era el padre de la fe, yo no soy el padre de la fe. Para que se me demande tanta obediencia. Le digo lo siguiente, hermanos. ¿No nos dice la Biblia que usted y yo deberíamos ser imitadores de Jesús? Y Jesús fue obediente hasta la muerte. La Biblia dice en 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que nosotros sigamos, ¿qué? Sus huellas. Por donde Cristo caminó, usted y yo debemos caminar. Él caminó en obediencia, ¿qué hacemos nosotros? Seguimos los pasos del Señor. Primera voz, la voz de Cristo. Segunda voz, en el pasaje, hermanos, la voz de Juan el Bautista. Vea el versículo 33 al 35. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. O sea, les dice que Juan dijo la verdad. Juan era profeta y él le dice, bueno, Juan dijo la verdad y lo digo para que ustedes crean la profecía y sean salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. La voz de Juan el Bautista, la segunda voz que vemos en el pasaje. Él dio testimonio de la verdad, versículo 33. La voz de Juan el Bautista. ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Porque de eso predicó Juan el Bautista, ¿se acuerdan?
Sobre eso predicó Juan el Bautista, sobre Jesús. Cuando antes que viniera Jesús, Juan dijo, he aquí viene tras de mí uno del que yo no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Y después que Jesús vino, dice, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mensaje de Juan era el mensaje de Jesús. Y él dio, dice Jesucristo, testimonio de la verdad de mí. Él habló de mí. Entonces, esa era la voz que la gente escuchaba de Juan. Ese era el mensaje que la gente escuchaba de Juan. Era Jesucristo, el Cordero, Jesucristo, el enviado, el Hijo de Dios, el Salvador. Era el mensaje de Juan. Creo, hermanos, que eso es lo que deberían escuchar la gente que sale de nuestras bocas. ¿Qué? El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Juan era, dice la Biblia, una luz. Lo dice ahí en el versículo 35. Era una antorcha, más bien. Era una luz. Él dice, ustedes se regocijaron por un tiempo en esa luz, porque fue un poco tiempo. La verdad es que Juan el Bautista murió joven, bastante joven. Su cabeza fue cortada, entregada en un plato a Herodes. Ahora, él era una luz, como usted y yo somos luz también. Pero él era una luz que ardía. Y como ardía, alumbraba. Hermanos, ¿quiere usted alumbrar? Quiero yo alumbrar. Yo meditaba, quiero yo ser una luz de necesito arder. Yo necesito arder. Entre más ardemos, más alumbramos. ¿Ha estado usted en una fogata? Nosotros hemos estado en muchas fogatas en campamento. A cada rato, ¿verdad? Cuando estábamos en campamento, muy seguido, íbamos y siempre había un viernes de fogata. Y cuando se está apagando la fogata, ya no arde tanto. Y entonces, ¿sabe qué pasa con la luz? La luz se va yendo. Ya usted ve alrededor y ya no ve tanto las caras. ¿Quiénes estaban ahí? Entonces llegaba Minor, me acuerdo mucho de Minor, y ponía troncos nuevos a la fogata. Más troncos. Y comenzaba ¿a qué? A arder y sonar. El fuego ardiendo. Y se levantaba. Y ya comenzamos a ver a todos los rostros de nuevo. Otra vez nos veíamos. Y ardía y alumbraba. Y Juan era así. Y así debe ser nuestra luz. Dice Jesús, así alumbre vuestra luz. Así alumbre. Para que se vea. O que alumbre. Y para que se vea, hermano, tenemos que arder. Tenemos que arder. Esa luz tiene que arder. ¿Cómo está la luz? Suya y mía. Está así, que hace falta poner leña. Por medio de la oración, por medio del compañerismo, por medio del servicio, por medio de la palabra. De que comience a arder. La palabra arder habla de un espíritu decidido, un espíritu dedicado. La palabra arder viene o nos habla de la pasión de Juan y de su valentía, y por tanto era una luz que se veía, no podía pasar desapercibida. Y ojalá, hermanos, que como Juan, la gente pueda gozarse de la luz suya y mía. Dice el versículo, vaya conmigo, versículo 35 al final, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Cuánto tiempo le quedan aquí a los colegiales para estar en el colegio? Es un tiempo. Ojalá que hayan personas, muchachos que están en el colegio, que puedan regocijarse en la luz suya por el Señor. Porque siempre habrá alguien que va a decir, qué bueno, me gusta, me encanta,
y hay un regocijo. Siempre hay. Por un tiempo, aunque sea, porque usted no va a estar todo el tiempo en el colegio, o en la escuela, o en la universidad, los que están en la universidad. Vosotros se regocijabas por un tiempo en la luz de suya, mía. ¿Cuánto tiempo voy a estar yo en San Ramón? Ya tengo un año, un poco, estaré un año más aquí en esta congregación, viniendo aquí a este pueblo, estando con ustedes. No sé, será de 2 años, 3 años, 4. Podré irme pensando en que los hermanos y el pueblo se regocijó por un tiempo en mi luz. ¿Cuánto tiempo va a estar entonces en su trabajo? El que tiene ahorita, ¿se podrá regocijar la gente al resto ya por un tiempo en esa luz? Por un tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda a nosotros de vida? Tal vez no sea mucho, pero ¿podrá la gente regocijarse por ese tiempo que tengamos en nuestra luz? En nuestra luz, es lo que yo digo. Regocijarse en su luz o en su testimonio de fe. ¿Cuánta gente se regocija de su testimonio, de su vida? ¿Cuánta gente hay que dice, qué bendición usted? Pues es la voz de Juan el Bautista, tercera voz, la voz del testimonio, versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, dice Jesucristo, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Vuelvo a repetir. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Las obras dan testimonio, la voz del testimonio. La voz del testimonio. Tan importante como las palabras. Santiago dice así, hermanos, vean lo que le dice Santiago. Y esto que dice Santiago es serio. Lo que dice Santiago es muy serio. Él dice, Santiago, leo para ustedes, la fe sin obras es muerta. Y usted podrá decir, sí. Pero diga todos los peros que quiera, no va a cambiar el texto. Volveremos a leer la Biblia y la Biblia dirá, la fe sin obras es muerta. ¿Tienes tu fe? Muéstrame tu fe. Muéstramela, sin las obras, sin obras. Muéstramela. Y dice el escritor, yo le muestro la mía, mi fe, por mis obras. ¿Está conmigo, hermanos? La voz del testimonio. La voz del testimonio. El escritor de Hebreos nos habla en el capítulo 11 de las grandes obras de la fe. Las grandes obras de la fe. Hombres de fe que hicieron grandes obras. La fe es poderosa y la fe produce obras. La verdadera fe. La fe de verdad. Y la Biblia está claritito en eso. Por la fe fulano, y por la fe fulano, y por la fe fulano, hicieron, y por la fe hicieron, y por la fe hicieron, y por la fe, todo es por la fe, hicieron. Entonces, la voz del testimonio, un hombre gritaba, yo soy cristiano, y otro le respondió, habla más fuerte, porque tus acciones no me dejan escuchar lo que dices. El testimonio es muy importante en la vida del cristiano. Cuarta voz, la voz de Dios. La voz de Dios, la voz de Cristo, la voz de Juan el Bautista, la voz del testimonio, la voz de Dios, versículos 37 y 38. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, dice Jesucristo. El Padre ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz y ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Hebreos 1:1 dice así, Dios, habiendo hablado en otros tiempos de muchas maneras a nuestros padres,
de muchas maneras. Ahora nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Ok, hermanos? Dios ha hablado de muchas maneras. Y Jesús le está hablando a los judíos. Y está hablándole ahí especialmente recordando a la nación como toda. Y Él le dice, ustedes nunca han visto o han escuchado la voz de Dios. Y Él dice así, dígame, no estoy, 37. Nunca habéis oído su voz, sí, la mitad del 37. Nunca habéis oído su voz y nunca habéis visto su aspecto. O sea, Dios había hablado al pueblo y Dios se había manifestado al pueblo, pero el pueblo nunca puso atención. ¿Qué quiere decir la voz aquí de Dios? Dios Padre habló por medio de Moisés. Dios Padre habló al pueblo a través de los profetas. Ellos decían, porque Jehová dice así, Jehová dice así, Jehová dice así. Pero ellos no escuchaban. Jehová habló al pueblo aún por medio de ángeles que trajeron su mensaje. Habló varias veces con voz tronante, como los rayos, truenos que oímos ahorita. Habló con voz tronante desde el monte Sinaí. Habló desde el cielo en el bautismo de Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y la transfiguración de Cristo, cuando Él dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y ellos no escucharon. Nunca recibieron el testimonio. Mucha gente estuvo en el bautismo. Mucha gente corrió a decir lo que habían escuchado, pero no escuchaban. Nunca habéis escuchado su voz, aunque la ha dado. Nunca habéis visto su aspecto, nunca le habéis puesto atención, aunque Jehová se mostró de muchas maneras, como una zarza ardiente, como un nube, o como fuego, o como una roca en el desierto, como el ángel de Jehová, o en forma de paloma en el bautismo. Nunca le pusieron atención. Jesús les dijo, ustedes nunca entendieron, ustedes nunca vieron. ¿Tienen la ley? Jesús les dijo, ustedes tienen la ley y nunca me vieron. Nunca oyeron la voz de Dios que da testimonio de mí. Tienen la ley ustedes en sus manos, pero no está en sus corazones. No está en su mente. Ustedes nunca entendieron. La queja de Jesús al pueblo judío. Esa es la voz de Dios, una voz que pasa desapercibida, hermanos. Quinta voz, la voz de las Escrituras. Vamos al versículo 39, hermanos, dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La voz de las Escrituras dan testimonio. Las Escrituras dan testimonio. Ok, lo primero que nos anima a hacer el versículo a nosotros es que, ¿qué es lo que nos anima a hacer el versículo? Escudriñar las Escrituras. Ahora, lo interesante de Jesús es que muchos en el tiempo de Jesucristo no querían aceptar que Jesucristo era el Mesías o el Cristo. Lo quisieron apedrear varias veces porque dice, tú haciéndote hijo de Dios, te haces igual a Dios, debes morir, es una blasfemia. Hacerse el hijo de Dios o llamarse el Cristo era hacerse igual a Dios. Los judíos no tenían problema de entender eso, pero no querían aceptar a Cristo como el Mesías. No lo querían aceptar como el Mesías. Ese era un asunto terrible que estaba viviendo en el tiempo que Cristo estuvo aquí. Ahora, Jesucristo dice, lo bonito de Cristo es que ellos dicen, aquí tenemos la Biblia, pero usted no es. Y Jesucristo no tiene problemas de decir, escudriñe para que vea que sí. ¿Entienden? No tiene nada que esconder. Si ustedes escudriñaran más, me entenderían que yo soy. Porque ellas van a hablarles a ustedes de mí. Hay que escudriñar. Pero escudriñar no lo hace todo el mundo. No lo hacemos todos los cristianos. Olvide, los cristianos
no escudriñamos. Nos gusta venir los domingos y los miércoles para que nos predique alguien que escudriñó, pero no escudriñamos. Por lo menos no todos, aunque algunos sí. ¿Qué pasa? Dios dice escudriñe. Necesita escudriñar. La palabra escudriñar, hermanos, significa el griego ereunao, investigar o inquirir. Investigar. ¿Alguna vez a ustedes le dieron en el colegio, en la escuela, una tarea de investigación? Vaya, investigue. ¿Qué significa? ¿Ah? Escudriñar, ahí más profundo. Esta va a ser una tarea de investigación. Ay, hay que investigar. O sea, ya nos va a mandar a ir a sacar libros, a buscar. Eso es escudriñar. Eso es investigar. Inquirir. Inquirir significa examinar cuidadosamente una cosa. En este caso, la profecía acerca de Jesucristo. Examine cuidadosamente, o si no se le pasa. Los cristianos somos sacerdotes y por tanto debemos seguir el ejemplo de los sacerdotes santos de Dios. Esdras era un sacerdote y la Biblia dice acerca de Esdras, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, para escudriñar la ley de Jehová. Hermanos, las Escrituras testifican de Jesucristo. Pero los judíos tenían las Escrituras, pero no, como decíamos en la clase de Antiguo Testamento en esos días, ellos tenían las figuras y tenían las figuras, pero nunca vieron la sustancia que era Jesús. Toda la Biblia y todo el Antiguo Testamento guían hacia Jesucristo. Guían hacia Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Todo se cumple en Cristo. Y Cristo vino a cumplir la ley. O sea, a ponerle el punto final, a cumplirla. Él es el cumplimiento. Y luego de ahí, después de Cristo, ¿qué? Sigue Cristo. Yo le decía a los alumnos en la clase, desde entonces Cristo comenzó a decir, oíste que fue dicho, mas yo digo. Oíste que fue dicho, mas yo digo. ¿Y por qué usted trabaja en sábado y hace milagros? Ya la ley se cumplió en mí y de aquí en adelante es Jesús. ¿Ok? Entonces, hay un puente en Estados Unidos, en Massachusetts. Estaba leyendo sobre ese puente. Es un puente que mide 3 metros de altura. Algunos furgones miden un poquito menos, 2 metros y medio quizá, y otros furgones miden 4 metros y medio de altura. Pues este puente es de 3 metros de altura y en el 2015, 15 camiones pegaron contra ese puente. 15 camiones eran más altos que la altura que el puente decía. Entonces iban de allá y ¡brum!, arrancaban medio camión. Investigaron y decían, la mayoría de los choferes, no vimos las señales. 3 metros. Siempre hay una señal que dice la altura del puente. Y a veces señales con antelación. No vimos las señales. Y así mucha gente leyeron el Antiguo Testamento, leyeron los profetas y nunca vieron a Jesús. Porque nunca vieron las señales, la voz de las Escrituras. Conozco a muchos que dicen estudiar la Biblia y creer la Biblia, pero nunca han notado a Cristo de la Biblia. Van a la Biblia en busca de salvación y no han visto al Cristo Salvador. Alguien dijo una vez, muchos están enamorados de la Biblia, pero no del Dios de la Biblia. Conocen la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Sencillamente no han visto las señales. Versículo 36 dice, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Hermanos, la voz de los hombres, versículo 41, vamos terminando. Vea el 41, dice la Biblia, gloria de los hombres no recibo. Jesús vino a hacer ¿qué? La voluntad del Padre. Es lo que Cristo vino a hacer. Vengo a hacer la voluntad del Padre y no voy a hacer nada más que lo que el Padre me ha dicho que haga. No vengo a recibir aplausos de los hombres, vengo a hacer la voluntad del Padre.
Por eso gloria de hombre no recibo, no necesito. Esas son las palabras de Jesucristo. ¿Sabe qué, hermanos? El aplauso de los hombres puede ser muy tentador. ¿Cuál es el precio que hay que pagar para ese aplauso? El aplauso de los hombres. Están en paz con los hombres y que me digan que usted sí es galletón, usted, y que me metan esto. El aplauso de los hombres nos ciega y nos aturde y puede llevarnos, a los que no son creyentes, debo decir, a la condenación eterna. Los fariseos amaban tanto las salutaciones, los primeros lugares en las sinagogas, y que los llamaran rabí, y por eso se aplaudían entre ellos mismos y se enaltecían en gran manera. Jesús probó ser el Mesías una y otra vez con los milagros que él hizo. Hizo milagro enfrente de ellos mismos, pero también los acusó de mentirosos e hipócritas a los fariseos. Ahora los fariseos decían, como el mismo Nicodemo dijo, esto no puede hacerse si no es de Dios. Ellos sabían. Pero entonces dijeron, no, usted hace esas obras por Belcebú. Por Belcebú. Atribuyendo las obras del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo a Satanás. Eso hicieron los fariseos. En lugar de, uno, arrepentirse, porque las conciencias, muchas veces la Biblia dice que las conciencias le quemaban adentro a ellos y se endurecían. No quisieron arrepentirse, prefirieron el aplauso de los hombres más que el aplauso de Dios, por así decirlo. Cuidado con esta voz de los hombres, es una voz negativa en el estudio. Prefirieron la gloria de los hombres y no la de Dios. Porque escuchen muchachos, escuchen hermanos, la gloria de los hombres, el aplauso de los hombres es muy tentador. Pero es efímero el aplauso de los hombres. Alguien dice, yo no quiero nada con el aplauso de Dios, quiero el aplauso de los hombres. Pues aprovechenlos porque son muy poquitos aplausos y es muy por poquito tiempo. Pero la bendición de Dios y la gloria de Dios es eterna, amén. Y luego terminamos con la última voz, la voz de Moisés, la séptima voz. Versículo 45, no penséis que yo voy a acusaros, dice Jesucristo, delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él, o sea Moisés. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mi palabra? Ok, digo la voz de Moisés y la de los demás santos de Dios. Entonces Dios presenta aquí a Moisés como alguien que va a acusarlos en el juicio. Yo no voy a acusarles, Moisés mismo les va a acusar, porque ustedes van a llegar al juicio y van a decir, es que Moisés, y que Moisés, y es que Moisés, y Moisés va a decir, lo siento mucho, pero yo escribí acerca de él. Y ustedes nunca le creyeron. Todos mis escritos hablaban de él. ¿No se acuerdan que en la transfiguración se presentaron ante Jesucristo Moisés y Elías? Moisés hablando con Jesús. Y en el día del juicio iban a decir, es que Jesús, no, y Moisés dice, Moisés, ¿verdad? Moisés, ¿verdad? Yo hablé de él. Y agregué los demás santos de la Biblia, porque hay gente que también hoy quizás no le oran a Moisés, le oran a otro montón de santos. Le oran a Pedro, le oran a Pablo, le oran a Juan, y todos ellos, y también algunas mujeres santas de la Biblia. Soy sincero con ustedes, a algunas mujeres santas de la Biblia le oran y las veneran. En el día del juicio ellos van a decir, nosotros solo por él hablamos, por Jesús, nunca intentamos nada para nosotros. No sé por qué todo el mundo nos ora y nos adora, porque nosotros no tenemos nada que ver, todo era él. Pero la gente de hoy es como la gente de Listra, que cuando llegaron Pablo y Bernabé y levantaron a un hombre que estaba paralítico, dijeron, dioses son, y comenzaron a adorarlos. Y Bernabé y Pablo dijeron, nosotros no, es Dios que hace la obra por nosotros para que ustedes crean en él, pero nosotros no somos nada. Sí, y querían hacer sacrificios y todo, Júpiter y otro ahí.
Qué tremendo. Así es la gente hoy. La voz de los santos, la voz de Moisés. 7 voces, hermanos. Escuchemos la voz de Dios en su palabra. Escuchemos lo que Dios ha querido quizá decirle a usted hoy, en especial en alguna de esas voces quizá. Y que Dios le bendiga.